Bueno, buenas tardes a todos otra vez. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, viernes 19 de febrero. En las clases anteriores estuvimos hablando acerca de las diferentes obligaciones de los jueces y vamos a terminar hoy el tema de lo que son las obligaciones de los jueces, luego pasar a la terminación del cargo y luego nos metemos con las partes, el siguiente sujeto procesal que venimos tratando. La última obligación de los jueces que vamos a ver es decretar pruebas de oficio cuando el caso lo requiera y la ley lo permita. Decretar pruebas de oficio cuando el caso lo requiera y la ley lo permita. ¿A qué se refiere esto? Primero tengamos en cuenta que la expresión de oficio siempre se utiliza cuando el juez hace algo sin que lo pidan las partes. Es decir, cuando el juez hace algo por iniciativa propia, siempre se llama de oficio. Entonces, si yo digo que el juez actúa de oficio, significa que ninguna de las dos partes le pidió eso, sino que el juez autónomamente lo decidió. En este caso, cuando yo digo entonces que decreta pruebas de oficio, es que el juez autónomamente pide pruebas sin que las partes se lo hayan solicitado. La regla general nos indica que quienes presentan las pruebas, quienes piden las pruebas, son las partes. Cuando usted hace la demanda, usted le dice al juez, señor juez, yo quiero esto basándome en estas y estas cosas y le presento estas pruebas. Y lo mismo en la contestación, señor juez, eso no es cierto por estas y estas ciertas circunstancias y le presento estas pruebas. Esos son pruebas a petición de parte, porque son las partes quienes le solicitan al juez que las tenga como válidas en la demanda o en la contestación. ¿Se pueden pedir pruebas en una situación diferente a la demanda de la contestación? Sí, sí se puede. Pero estas de las que estamos hablando en este momento, que son las pruebas de oficio, se producen cuando el juez autónomamente decide pedir una prueba. Esto solamente se permite en civil, familia, comercial y agrario, que es lo que regula el Código General del Proceso, civil, familia, comercial y agrario, en laboral y en administrativo. En penal no se puede, están prohibidas las pruebas de oficio. O sea que nosotros podemos como jueces decretar pruebas de oficio en la jurisdicción civil y de familia, en la jurisdicción laboral y en la jurisdicción administrativa. Mas no podremos decretarlas en la jurisdicción penal. Qué pena, civil y cuál más. Civil, laboral y administrativo. ¿Por qué no en penal, profe? Ya les explico. ¿Cuál es la finalidad de la prueba de oficio? La finalidad de una prueba de oficio en general es evitar las sentencias inhibitorias, que esas se encuentran prohibidas en Colombia. ¿Qué es una sentencia inhibitoria? Cuando el juez decide que no puede tomar una decisión. Por medio de las pruebas aportadas, no encuentro cómo tomar una decisión en este caso. Eso es una sentencia inhibitoria. El juzgado no encuentra méritos para condenar, ni para absolver, ni para nada. O sea, no se toma decisión. ¿Por qué se encuentran prohibidas? Por el efecto que tienen las sentencias inhibitorias. La idea del proceso judicial es resolver los conflictos de las personas para que haya convivencia pacífica. Porque en la medida en que las personas encuentren una respuesta a sus problemas, no toman justicia por propia mano. No se ven obligados ellos mismos a solucionar sus conflictos por la fuerza o por otro método. Pero ¿qué pasa si yo como juez, después de 1, 2, 3, 4 años de litigio, le digo a la gente, no, no puedo tomar una decisión, lo que me presentaron no es suficiente, qué pena?
¿Qué genera eso? Violencia. La oficina de Envigado surgió así, como una oficina de cobranzas, porque mucha gente, después de litigar, no encontraba que los juzgados le dieran respuesta para cobrar sus acreencias. O era demasiado caro porque había que pagarle a un abogado, entonces pague dinero. Se demora un montón de tiempos, entonces gaste tiempo, ¿sí? Y que haga esto y que haga lo otro para que eso después, en 2 o 3 años, ya ni plata hubiera porque el tipo echó a perder. Entonces, ¿qué pasaba? Apareció una gente que dijo, venga, yo le cobro esa plata. En 48 horas la tiene. Lo que sí, yo me quedo con la mitad. Y mucha gente decía, hombre, pues a mí no me dio respuesta el Estado. Venga a ver, hágale, si usted me recupera la plata, venga a ver. Y así fue como se creó. Y mire los problemas que eso ha generado. Entonces, eso está totalmente prohibido. Los jueces tienen que fallar. Es una obligación. El juez tiene que dar una respuesta. Pero entonces aquí viene la pregunta. ¿Y qué hace un juez si lo que le presentan las partes no es suficiente? Si él con eso no alcanza a definir. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el juez? Pedir pruebas él para salir de la duda, para lograr convencerse de qué es lo que pasó. Y entonces él puede pedir cualquier prueba que él considere necesaria para construir su convencimiento y poder efectuar una correcta decisión. Le pongo un ejemplo simple. Vamos a un proceso de liquidación de sociedad conyugal. Dentro de ese proceso, tenemos que inventariar los bienes que vamos a repartir entre los cónyuges, los que estuvieron casados. Y entonces los cónyuges dicen, sí, vean, nosotros dentro del matrimonio compramos este apartamento. Los dos están de acuerdo en eso, entonces listo, fácil. Pero también le tenemos que dar un valor. Y entonces llega un cónyuge y aparece con un avalúo y dice, vea, el apartamento vale 350 millones. Y el otro cónyuge dice, pero vos estás loco. El apartamento vale 200 millones, mire mi avalúo. ¿Qué hace el juez ahí? Teniendo un avalúo de 350 y otro de 200. A la jura, venga, apartamos diferencias. No, entonces lo que puede hacer el juez es pedir otro avalúo de oficio para desempatar a ver dónde es que está el asunto. A ver cuál de los dos está equivocado. Pero no se puede quedar, como no se pusieron de acuerdo, entonces no podemos repartir hasta que no se pongan de acuerdo. Eso es lo que queremos evitar. Entonces, para eso es que se dan las pruebas de oficio. Para que el juez salga de la duda, para que el juez, utilizando cualquier medio probatorio que exista, pueda convencerse y tomar una decisión. ¿Dónde está el problema con respecto al derecho penal? Que en el derecho penal, un principio muy importante es que el investigador tiene que ser un ente diferente al juzgador para evitar cosas como lo que pasaba en la Inquisición. Bruja. Y la prueba de que es una bruja es la siguiente. Vea, vamos a subirla aquí a este acantilado y la vamos a tirar. Si la vieja sale volando es que era bruja. Y si se estampilla contra el suelo y se mata, resulta que no era bruja. Pero en ese caso, pues como murió una persona justa, la mandamos al cielo, entonces no hay problema. No, eso está muy horrible. Bueno, hagamos pues otra cosa. Vea, la amarramos a este palo, le prendemos candela. Si se quema y se muere, no era bruja, pero se va para el cielo porque como era inocente, ¿cierto? Pero si no se quema es porque sí era bruja. Entonces teníamos razón. No, ese tampoco nos sirve. Ya sé, ¿y qué tal si la metemos en una jaula de hierro en un lago y si se ahoga? Entonces, ¿sí me entiende? Ese investigador empieza a buscar pruebas para condenar. No empieza a buscar pruebas para absolver. Entonces, como se han cometido cualquier cantidad de barbaridades a lo largo de la historia por parte de ese investigador juez, uno de los principios modernos del derecho penal es separar las dos entidades, que el que juzgue sea uno
y el que investigue sea otro totalmente diferente. Pero ¿y entonces qué hacemos si ni la fiscalía, que es el que investiga y acusa, ni la defensa presentan pruebas suficientes para convencer al juez? En ese caso, dentro del derecho penal, se debe aplicar la presunción de inocencia. Todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. O sea, que si la fiscalía no logra demostrar que una persona cometió un delito, inocente. O sea que literalmente la defensa se podría quedar así de brazos cruzados, esperando a ver la fiscalía si logra demostrar o no. Porque si no logra demostrar, goleados, ¿sí? Presunción de inocencia. No es muy recomendable porque pues uno no sabe con qué puedan salir. Entonces es por eso. Entonces, en penal no se pueden decretar pruebas de oficio, pero está la presunción de inocencia, que cumple las veces de. Entonces le decimos al juez, si usted no está convencido, libre. O sea, el juez para condenar tiene que estar convencido de que la persona efectivamente fue quien cometió el delito. En cambio, en civil, en laboral, no funciona de esa manera, no hay presunción de inocencia. Entonces se permite las pruebas de oficio. Y no solo se permiten, sino que son una obligación, porque ese es el mecanismo que le da la ley para evitar que haya sentencias inhibitorias. Sentencias donde el juez dice, lo siento, yo no puedo fallar. ¿Listo? ¿Quién tiene alguna duda? Si no, para pasar al siguiente tema. Profe, yo. Pero en ese decreto de pruebas, digamos que el juez no puede desviarse de las pretensiones del proceso. Es decir, si en un proceso de familia se está peleando, yo no sé si se dice así, la cuota alimentaria para los hijos, pues el juez no podrá pedir cosas diferentes en sus pruebas de oficio. Ah, sí, claro, claro, claro. Tienen a No, lo que pasa es esclarecer que cuáles sí, son los devengos de los, pues, de los progenitores. exacto. Lo que pasa es que cada vez que una prueba va a ser incorporada al proceso, eso lo van a ver ustedes en teoría general del proceso, teoría general de la prueba, perdón. Las pruebas tienen que cumplir con los requisitos probatorios. Uno de esos requisitos es la pertinencia y es que lo que yo pretendo demostrar sí tenga relación con el conflicto. O sea, yo tengo que pedir pruebas que estén relacionadas con el conflicto, no va a pedir cosas diferentes. En ese caso, yo no tengo por qué pedir, qué sé yo, si las personas están casados o no. Pero espérese, ¿qué tiene que ver que los padres estén casados, estén solteros o en unión libre con la obligación de dar alimentos? Nada. ¿A cuánto se ganan? Eso sí. ¿Dónde trabajan? Podría ser porque de ahí yo puedo desprender. Ah, sí, listo, muy bien. Pero otras cosas diferentes a eso no. Tiene visa, pero ¿y qué tiene que ver? ¿Sí me entiende? Cosas relacionadas al caso. Eso se llama la pertinencia. Que las pruebas estén encaminadas a demostrar un hecho que sí tiene relación con lo que estamos discutiendo. También tenía la mano levantada Erika, si no estoy mal. Sí, profe, yo iba a hacer una pregunta, pero con relación a lo penal. Yo pregunto desde mi desconocimiento, digámoslo así, si el juez, a pesar de todas las pruebas que ya le presentaron, él dice es que no encuentro como tal la justificación para dar la condena, no hay razón de peso para ello. Digámoslo así, que estamos en manos del fiscal en ese caso, pero si la parte, bueno, la otra, ¿cómo se dice? La parte que está La defensa. demandando, exacto, la parte que está defendiendo pone pruebas y le dice al fiscal, vea, usted puede también hacer uso de estas, si quiere puede, no sé, pegarse, por decirlo de algún modo, de estas, eso no sirve, pues pregunto. A ver, lo que pasa es que dentro de los procesos penales pueden haber tres participantes. Por un lado tenemos a la fiscalía,
que es el ente del Estado que se va a encargar de acusar y es el ente encargado de investigar para lograr demostrar que fulano fue el que cometió el delito. En el extremo contrario, tenemos a la defensa. La defensa son los abogados del acusado, que son los que se van a encargar de demostrar que el acusado no cometió el delito, que es inocente. Pero también está la víctima o la familia de la víctima, en caso de que haya sido, por ejemplo, un homicidio. En ese caso, la víctima es un coadyuvante de la fiscalía. El demandante nunca es la víctima. El demandante siempre en penal es la fiscalía. Eso es una clave fundamental. ¿Ya? Profe, Siempre. pero Bueno, cuando el fiscal simplemente es ente acusador, no se desvía un poco el proceso, porque entonces hay fiscales que se dedican más a buscar ganar que en verdad como buscar una solución al conflicto. es que el trabajo del fiscal es meter a la cárcel a alguien. Entonces, lo único que va a hacer el fiscal es buscar pruebas para clavar a la gente. No más, es que ese es su trabajo. Su trabajo es clavar a la gente. Mientras más gente meta a la cárcel, mejor. Su trabajo es ese. Entonces, él que lo que va a buscar, pruebas para meterlo a la cárcel a usted. Punto. Él no va a buscar pruebas para sacarlo a usted. Eso no es su trabajo. Ese es el trabajo de la defensa. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Se supone que la fiscalía investigando, practicando pruebas, si se da cuenta que el que cometió el delito no es fulano, sino sultano, pues no acusan a fulano, sino a sultano, ¿cierto? Ah, es que vean, el video se ve patentico que el atracador no era este, sino aquel, listo, entonces a este lo dejamos tranquilo y nos vamos por... Se supone que va a ser así, pero algunos fiscales no trabajan así. Entonces es cuestión de la defensa llegar y mostrar el video y decir un momentico, men, pero mira las dos personas aquí, ve el mío aquí y el atracador es este, ¿cómo vas a decir que fue este man? Velo aquí, velo, velo. Y vos mismo fuiste el que sacaste el video, no jodas. Y eso sí pasa mucho. Sí, entonces uno tiene que entender, el papel de la fiscalía es acusar, por eso se llama así, ente acusador. ¿De dónde viene? De acusar, de usted lo acuso de homicidio. De eso se trata el papel. Entonces, ¿qué hace la víctima? La víctima es la que pone la denuncia. La denuncia es la que le da a conocer a la fiscalía de que se cometió un delito y ahí es donde empieza la fiesta. Y entonces la fiscalía empieza a investigar y si logra reunir las pruebas suficientes, acusa. Pero ¿y qué pasa si, como dice la compañera, de pronto la fiscalía no alcanza a reunir las pruebas suficientes, pero la víctima sí? La víctima buscando, haciendo la una, haciendo la otra, las encuentra. Como un caso que escuché de una señora que le mataron la hija o no sé qué, y se metió al bajo mundo, se hizo pasar por diosera, hizo las del berraco hasta que dio con la banda que le mataron a los hijos y cogió, mejor dicho, ella fue la que cogió a todos los integrantes de la banda. Reunió pruebas para todos y a todos los cogieron gracias a la señora. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? La víctima, como es un coadyuvante, coadyuvante es como ayudante, ¿sí? Como un cooperador. Coadyuvante viene como de unir las palabras, ayudar y cooperar. Entonces, la víctima puede presentarle pruebas a la fiscalía y decirle, ve, mira lo que encontré, mira esto. Entonces, le ayuda. Entonces, sí, la víctima podría reunir pruebas y ayudar a la fiscalía para meter a la cárcel a una persona. Cosa que vimos, por ejemplo, en el caso de este muchacho Colmenares, ¿sí? Que la familia de ese muchacho participó activamente dentro del proceso, ayudando a la fiscalía, tratando de que se imputara a estas personas como culpables de ese delito. Entonces, en un proceso penal, básicamente es como si fueran 2 contra 1, fiscalía y víctima contra la defensa. Pero la defensa tiene la grandísima ventaja de que si no hay una certeza de que la persona fue, es inocente. O sea, tiene que haber
prueba exacta de que la persona fue quien cometió el delito, sino presunción de inocencia. ¿Dudas o comentarios? Profe, es por eso que, por ejemplo, cuando los casos se hacen a punta de testimonios, pero no hay pruebas como, no sé, grabaciones de que, no sé, hubo el asesinato, ni siquiera se sabe quién fue, si es que si, pues, digamos, es un asesinato, y acusan a X personas y todos dicen yo lo vi, y el abogado ¿qué hace? Desvirtuarlos a todos, y listo. Sí, pero no siempre es tan fácil. O sea, no siempre usted puede desvirtuar la prueba testimonial así como así, porque muchos casos hay, pero muchos, en los cuales las personas son condenadas porque hay un testigo que dice, yo lo vi a él cuando lo mató. Y esa es la prueba y va a dar a la cárcel, ¿cierto? Porque imagínense que yo tengo 10 testigos diferentes que no se conocen entre sí, que no tienen ninguna relación. Y todos 10 apuntan lo mismo, la misma descripción, la misma ropa, se entrevistaron en momentos diferentes, se volvieron a entrevistar, se les hicieron preguntas, contrapreguntas y demás, y todos coinciden en lo mismo. La misma descripción, los mismos hechos, las mismas circunstancias, la misma persona, se les ponen así las diferentes fotos con varias personas y los identifican en varias oportunidades. Todos y todos dicen que fue la misma persona. Ya, ¿qué más que eso? Ah, ya, eso es otra cosa, pues, eso es otro caso. No creo que eso pide que todos den el mismo testimonio también. Porque alguna cosita muchas veces cuando son testimonios, digamos, que esos testigos no vieron bien quién fue. Pero lo que usted dice es verdad. Eso sí, pues ahí sí no hay forma. Sí, es que usted cuándo puede desvirtuar testimonios, cuando hay una relación entre el testigo y alguna de las partes, por ejemplo, que es un empleado, que es una persona con la que se tiene amistad o enemistad. Imagínese que en un caso que estemos juzgando a Álvaro Uribe, el testigo que yo tengo en contra es Iván Cepeda. Yo ahí supongo, no, este man puede decir lo que sea para clavarlo, ¿sí o no? Uno que dice, no, men, pero es que la enemistad entre estos dos, nada, o viceversa, pues, o sea, estamos juzgando a Iván y el testigo es Álvaro. Uno que dice, no, hermano, pero es que este testigo, o sea, ¿qué más va a decir? O sea, lo raro es que lo defendiera. Ahí sí nos quedamos todos como, uy, no, aquí pasa algo extraño. ¿Sí o no? Entonces, ahí en ese caso, la causal de tacha contra el testigo, que sería el nombre correcto, digamos que es sencilla, porque pues hay un claro conocimiento de la enemistad entre esas dos personas, siendo pues el único testigo y que solamente es una prueba testimonial. Pero cuando son personas que no se conocen de diferentes rangos de edad, o sea, personas totalmente ajenas, ahí es muy difícil desvirtuar un testigo. Es que la prueba testimonial no es que tenga menos valor solo porque sea el dicho de una persona, sino que es una prueba, nos dice algo. Esta prueba nos aporta esta información. El problema es cuando esa información está corroborada varias veces, porque entonces este testigo nos aporta esta información y luego hay otro que nos aporta la misma información y luego otro con la misma información y luego otro con la misma información. Todos llegan al mismo punto. Entonces ahí es cuando uno dice, a ver, aquí entonces ya hay algo más. ¿Cierto? Profe, pero Dígame. es probable que la misma defensa haya buscado esas personas para que... Sí, claro, que de hecho ese es el problema en el que está metido el expresidente Álvaro Uribe, en una situación ¿cómo se llama eso? De manipulación de testigos. Por eso es que lo están juzgando a él, porque dice la fiscalía que él manipuló los testigos en el caso contra este señor Iván. Sí, lo están juzgando precisamente por eso. Entonces, lo primero que tenemos que decir, pues no estoy diciendo que lo haya hecho, estoy diciendo que por eso lo están juzgando, pues para que después usted no piense. Por cierto, yo no estoy ni a favor ni en contra, que la ley, la justicia diga lo que es y ya. Porque, hombre, que me cae bien, que me cae mal, pero más allá de que uno le esté a favor o en contra de este señor, si la justicia dice que sí, sí, si dice que no, pues no. ¿Qué hacemos? Pues así es que funcionan las leyes.
Listo. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Que dicen que ellos intentaron buscar testigos para que testificaran en contra de este señor. Eso es un delito. Una de las razones por las cuales la ley le crea a los testigos es por eso, porque a los testigos siempre se les amenaza con el delito. Se le dice, lo que usted va a decir, yo le voy a dar credibilidad. Pero si usted me está diciendo mentiras, es un delito y te vas para adentro. Y no solo al que dice mentiras, sino al que manipula al testigo para que diga mentiras, que es el caso de Uribe, ¿cierto? Entonces a él le toca demostrar que él nunca buscó a esa gente y le pagó o les dio incentivos para que dijeran cosas a favor o en contra del otro señor. Su defensa se va a centrar en eso, o se centra en eso, en demostrar que Álvaro no tuvo nada que ver con esa gente, que él nunca les dijo, digan esto o hagan esto. Y la fiscalía, ¿en qué se va a centrar? En decir lo contrario, en que ellos fueron y buscaron a la gente para que dijeran esto. ¿Y qué pasa si la fiscalía no logra demostrar que Uribe les ofreció plata o les dio dádivas o cosas para que dijeran eso? Libre, De inocente. inocencia. Claro, presunción de inocencia, de una, ya, para la calle. Ah, pero entonces aparece Iván y dice, no, mire que es que yo tengo aquí una prueba en la que se demuestra, la fiscalía la puede utilizar, sí, pero volvemos a lo mismo, si con eso no es suficiente, presunción de inocencia, papá, para afuera. Y todos se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario, lo dice la Constitución. Entonces, así es, así es. Entonces, así es como funcionan las pruebas de oficio. La idea es que usted le tenga que dar una solución al proceso. Bien sea que la solución venga por la presunción de inocencia o que la solución venga por las pruebas de oficio. ¿Ya? ¿Quién tiene alguna duda? Entonces pasemos a la terminación del cargo de juez. El cargo de juez se termina por renuncia al cargo, por jubilación, que la jubilación se da cuando la persona cumple los requisitos para su retiro. Entonces, que cumple tantas semanas cotizadas, 1000 y punta, son como 1400, 1500, 1000 y pico de semanas cotizadas, tantos años, porque usted tiene que tener semanas cotizadas y una edad, ¿ya? Y para los hombres es una y para las mujeres es otra, y hay unas personas que si empezaron a trabajar desde tal época es una edad, y si empezaron a trabajar en otra es otra edad. Entonces, dependiendo de cada caso en concreto, usted tiene una edad específica. Vamos a decir, por poner aquí cualquier ejemplo, que la edad sean 60 años, por decir pues cualquier cifra. Entonces, cuando la persona cumple 60, tiene la posibilidad de jubilarse. Entonces dice, yo ya no voy más, me jubilo, ya tiene la edad y tiene las semanas cotizadas. ¿Listo? Eso es jubilación. La persona se retira y el Estado ya le paga su jubilación. La otra es la edad de retiro forzoso. La edad de retiro forzoso en Colombia son 70 años para las personas que desempeñan funciones públicas. Eso está en la ley 1821 del 2016. Entonces, cuando la persona cumple, digamos, los 60, puede decidir, ¿qué hago? ¿Me jubilo o sigo trabajando? La persona puede decidir, no, sigue trabajando, pero a los 70
forzosamente, como su nombre lo indica, se tiene que ya retirar y jubilarse. Quiéralo o no lo quiera. Lo dice la ley 1821 de 2016, pero estamos hablando de cargos públicos. Ah, el abogado quiere seguir ejerciendo él por su cuenta. Ah, no hay problema. Pero de esos cargos públicos sí se tiene que retirar. Listo. Entonces, ese es el tercero, la edad de retiro forzoso. Cuarto, Profe, dígame. listo, a los 70 años se debe retirar porque así lo dice la ley. Pero esa Sí. persona se puede retirar y puede ser contratista del Estado. Contratista del Estado. ¿Pero contratista en qué? No sé, se retira a los 70 años como Es que asesor depende. jurídico de X municipio, ¿cierto? Pero entonces al ser asesor jurídico tiene un nombramiento diferente, ¿cierto? No es contratista, sino que es de libre nombramiento. Pero a los 70 años se debe retirar. Pero él quiere seguir y la alcaldía de turno quiere que él siga. Ya él no es de nombramiento, sino que viene a ser como un contratista, un prestador de servicio. Es que mira precisamente lo que dice la ley, para que nos quede totalmente claro este asunto. Vea. Mire lo que dice la ley. Ley 1821 de 2016, Congreso de la República, por medio de la cual se modifica la edad de retiro forzoso para las personas que desempeñan funciones públicas. Ojo pues. La edad máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñan funciones públicas será de 70 años. Una vez cumplidos, se causará el retiro inmediato del cargo que desempeña sin que puedan ser reintegradas bajo ninguna circunstancia. Lo aquí dispuesto no se aplicará a los funcionarios de elección popular, o sea que el presidente puede tener más de 70, ni a los mencionados en el artículo primero del decreto ley 3074 del 68. Ese decreto ley es este, por medio del cual se modifica la edad, ¿es este? No, venga, yo lo busco acá. Decreto ley 3074 del 68. 3064 del 68. Y tenemos, pero mostrame el decreto, no lo que modifica, es tan difícil. Ay, no jodas, todos me muestran lo mismo. Ah, no, lo acá. Excepto quiénes, jefe de despacho, secretario privado, mecanógrafo, revisor, documentos, chofer, secretaría general, despachos, choferes, estas personas. Entonces, no dice acá ni a los mencionados en el artículo primero del decreto ley tal del 68, o sea, a estas personas. Porque este es el artículo primero. La planta del Departamento Nacional de Planeación y la remuneración que corresponde a cada cargo será la siguiente. Y entonces aparece esta gente. Sí, unidad de programación, unidad de recursos humanos, unidad de jefes especiales. Esa gente no. Pues es lo que dice acá esta ley en específico. Igual, la edad de retiro forzoso tiene diferentes componentes porque hay unos empleos que tienen unos y otros, pero estamos hablando de las personas que desempeñan funciones públicas. Según lo que yo estoy viendo aquí, según esta redacción, la respuesta sería sí, sí puede seguir trabajando como contratista del Estado siempre y cuando ese contratista no desempeñe funciones públicas. Si simplemente ese contratista va a ser para, digamos, dar asesorías a, qué sé yo, a la jurídica de la alcaldía, conceptos técnicos, no tiene ningún problema. Porque él simplemente le da un concepto y ya después la jurídica le da el visto bueno o no a los diferentes actos administrativos que realice la alcaldía. Para mí no había problema, la persona podría seguir trabajando. Para mí, pues, para mí. Pero yo no soy experto en laboral, así que no me confíen. Listo, profe. Gracias. Listo, entonces cuarto, ya está, ya acabamos de ver. Renuncia, jubilación, retiro forzoso. Cuarto, supresión del cargo. Supresión del cargo.
La supresión del cargo se da cuando un cargo público es eliminado por disposición legal. Ejemplo, uno que es muy común. En ciertas oportunidades se han creado en Colombia despachos de descongestión para ayudarle a los jueces normales que hay. Se crean otros juzgados para descongestionar, son transitorios. Y entonces se dice que esos despachos de descongestión van a funcionar durante 3 años, por decir algo. Durante 3 años, esos despachos, su función es ayudar a los juzgados actuales a resolver procesos y a tratar de reducirle su carga. Pero a los 3 años se acabó el cargo. Entonces, si usted era juez de descongestión en Envigado y se acabaron los 2 años o los 3 años, ya se acabó su cargo y ya usted no es más juez. Desaparece su cargo, se suprime. Lo mismo ocurre si, por ejemplo, por alguna razón, se decide que en un municipio ya no va a haber más el cargo X o Y. ¿Listo? Esas decisiones obviamente tienen un componente legal y tienen que haberse hecho, bien sea por la ley o por la autoridad, siguiendo un procedimiento establecido. Pero si se hace correctamente y efectivamente queda el cargo suprimido, ya la persona sale de ese cargo. Quinto, el abandono del cargo. El abandono del cargo se produce cuando un empleado, sin justa causa, no reasume sus funciones al vencimiento de una licencia, de un permiso, de unas vacaciones, de una comisión. Mejor dicho, la persona no vuelve a trabajar, no va. Eso es lo que se conoce como abandono del cargo. Y eso se sanciona con la pérdida del cargo. También se da, por ejemplo, cuando deja de concurrir por 3 días consecutivos, sin justificación, obviamente. Entonces, si se produce esto, lo echan. Esa es la sanción por abandono del cargo. ¿Sale? Profe, Dígame. una pregunta, o sea, entonces, por ejemplo, si el juez, pues el funcionario público como tal, solamente falta, digámoslo, un día, No hay no lugar a sería abandono. abandono. No hay lugar. Tendría lugar a otro tipo de sanción por esa falta, ¿sí? Que se le descuente el salario, en fin. Pero no hay lugar a eso. Pero si son 3 días consecutivos, ahí sí. Es más, también se puede constituir dentro del reglamento para ese cargo en específico que si se acumulan 3 días en un periodo de X tiempo, entonces también se genera el abandono. Sí, porque entonces la persona lo puede coger de mingo. Entonces va hoy, no va, viene hoy, no va mañana. Va hoy, no va mañana. Y como no son consecutivos, entonces no aplicaría. Entonces trabaja un día sí, un día no y ya relajados. No, entonces en un periodo de tiempo, usted no puede faltar 3 días en un periodo de, qué sé yo, un mes o no sé, dependiendo del reglamento de cada cargo. Entonces se establece, obviamente siempre sin justificación, porque si la persona está justificado, si está incapacitado médicamente o un caso de fuerza mayor o cualquier circunstancia que pueda justificar su ausencia, pues no podrá ser despedido de su cargo por abandono, ¿ya? Pero estamos hablando del caso donde no hay justificación. Es muy raro que esto ocurra, eso es muy raro porque como para ser juez es un cargo difícil de obtener, porque recuerden que dijimos que usted tiene que hacer un examen, presentarse al concurso, ganarlo, todo, y es un cargo que generalmente está bien pago, entonces la gente tiende a ser cuidadosa y respetuosa con el cargo. No es muy común que usted escuche que un juez es sancionado con el despido por abandono del cargo.
Eso no es normal. La verdad es muy extraño que eso aparezca, por lo que le digo, generalmente las personas tienen un respeto importante por su cargo. Y cuando la persona definitivamente no lo puede desempeñar por una incompatibilidad con cualquier otro ámbito personal o profesional, la gente más fácil renuncia, se retira del cargo, dice yo no quiero más esto, renuncia del mismo y se acaba. Pero no es común, no es común que esto ocurra en Colombia, no es común. ¿Que debe haber casos? Claro que los hay, pero no es común. Pero qué pena, una preguntita ahí saliéndome del tema que me Diga. surgió. ¿Usted sabe más o menos cuánto es el salario de un juez? De los jueces municipales, si no estoy mal, son como 6 o 7 millones de pesos. La última vez que supe, pues, que fue hace unos años. Entonces le calculo que está entre 6 y 7 millones de pesos del juez municipal. El de un juez de circuito, si no estoy mal, eran como entre 9 y 12, dependiendo del circuito. Creo que era como entre 9 y 12, dependiendo del circuito. Para los magistrados de tribunal estaba como entre 15 y 18, si no estoy mal. Y para los magistrados de las altas cortes es como de 30 millones. Imagínense, ah. Pero puedo estar equivocado y puede ser un poquitico más. Pero no, la verdad no recuerdo. Venga, busquemos si de pronto Google sabe. Salario de los jueces en Colombia. Venga, a ver si de pronto aquí en Google nos dice algo. Profe, adicional, yo una vez también leyendo como una tabla de esos veía que adicional al ¿Se te cortó? ¿Qué adicional al juez qué? que adicional al salario como tal, por lo general reciben unas bonificaciones bien interesantes de acuerdo a la labor que realicen, como a manera de incentivo. Ah, sí, sí, sí. ¿Cuál es el sueldo de los jueces y magistrados? A ver, aquí hay cosas de ámbito jurídico. 10 millones en adelante. Sí, espérate a ver que aquí hay una cosa de ámbito jurídico. Sí, mire, pero esto es de 2014 a 2017, pero no sirve. Mírelo acá. Lo acabé de encontrar aquí en ámbito jurídico. Es que conozca cuál es el sueldo de los magistrados y jueces en Colombia. Esto lo escribieron el 11 de enero del 2018. Y aquí nos presentan que para el periodo entre 2014 y 2017 se tenía lo siguiente, vea. Magistrado, total 32.500.000. Para el 17, para el 16 fueron 30, para el 15 fueron 28, para el 14, o sea que en este momento pueden estar que en unos 35 más o menos. Para magistrado auxiliar, 25 y para profesional grado 3, 8. Estos dos, este magistrado auxiliar, pues son los auxiliares de los que trabajan en el juzgado, pues, pero este profesional grado 33 no sé qué es. A ver, despacho judicial, magistrado de tribunal, véalo acá, total 25. Juez de circuito, 9.400. Ah, bueno, yo estaba más o menos en lo correcto. Juez municipal, 8. Juez especializado, 10. No sé cuál es este, será para penal. No sé, este especializado porque los circuitos son especializados. Entonces no sé qué es este especializado. ¿Sí? Porque los circuitos son especializados. Pues son juez de familia, juez civil del circuito, juez laboral del circuito, administrativo, penal. Entonces no sé este qué será. No sé este cuál será. Pero entonces mire que son más o menos, póngale que, o sea que está más alto de lo que yo pensaba. El juez municipal hoy en día puede estar, ¿qué? Por ahí en unos 9.5, más o menos en este salario, más o menos. Y el juez de circuito puede en unos 10.5, 11 millones de pesos, más o menos. Y los magistrados por ahí unos 27, 28 y los otros por ahí en 35, más o menos, pues. Esos son los salarios, o sea que es buen salario. Yo vi uno de circuito propio hace poco que ganaba como 14. Ah, vea. Tal vez esos son los tales especializados, pero o sea, no sé a qué se refería ese papel, esa tabla con juez especializado, sabiendo que arriba están los circuitos. No sé. De pronto es que hay unos circuitos que ganan más que otros, entonces por eso le llaman especializado. Puede ser, no sé, no tengo ni idea. No sé, porque como en la tabla no explica más, y dentro de la jurisdicción usted divide a los jueces en circuitos municipales, circuitos y tribunales,
y ya los altos cortes, pues no sé a qué se refiere eso. Puede ser que el que vos viste sea esos tales especializados, pero no sé. Entonces, O con esas bonificaciones que dice el compañero también. también puede ser que en realidad es que se gana 10 u 11, pero les asciende allá hasta las bonificaciones y las bonificaciones no se toman como salario. Entonces, no sé, falta ver, pero es buena plata. Entonces, por eso le digo que generalmente las personas no abandonan el cargo ni hacen ese tipo de cosas para que los echen así como tan fácilmente. Es que no ir al trabajo 3 días o dejar de ir después de unas vacaciones o eso no es una cosa común. Es más, yo no conozco ningún caso de un juez que haya sido sancionado. Seguramente sí hay, pero yo no lo conozco. O sea, las personas faltan porque tienen problemas de salud casi siempre. De resto no. Entonces, no es común, pero está ahí consagrado por si de pronto. Siguiente forma de terminación del cargo, y viene siendo la última, es la destitución por falta grave. Entonces, como ya habíamos mencionado antes, los jueces tienen responsabilidad disciplinaria y si han cometido una falta grave, podrán ser sancionados con la destitución del cargo. También los puede sancionar por esto la Procuraduría cuando son investigados por ella por algún delito o por alguna actuación cometida como funcionarios públicos que son. Y la Procuraduría puede sancionar a una persona con la prohibición para que desempeñe cargos públicos. Listo, para que tengan eso también en cuenta ahí. Entonces, esas son las formas de terminación del cargo. Solamente nos queda faltando los empleados del juzgado y con eso terminamos lo referente a el juez y luego pasaríamos a lo que son las partes. Entonces, miremos lo que son los empleados del juzgado. El primer empleado del juzgado ya lo conocemos, que es el empleado de primera categoría, que es el juez. Es el director del juzgado, el que manda en el juzgado, el que firma, el que hace las audiencias, el papá de los pollitos, pues, listo. Ese es la primera categoría de los empleados del juzgado, es el juez. Entonces ese ni lo vamos a mencionar, porque ya lo hemos mencionado hasta la hartanza. El segundo, que ese sí lo vamos a desarrollar, es el secretario del juzgado. El secretario. El problema es que se le dio un nombre que nosotros asociamos con el empleo de secretaria, que es un empleo técnico, digamos, poco remunerado, que no es de un conocimiento técnico, científico, perdón, sino de un conocimiento técnico, más como un asistente, porque la secretaria que nosotros tenemos en la cabeza cuando mencionamos el término es una persona que es asistente de alguien que atiende las llamadas, que atiende el teléfono, que ayuda con los recordatorios de esto, hay que hacerlo, que ayuda transcribiendo documentos, ¿sí? De eso no es lo que estamos hablando. Nosotros utilizamos ese término y lo tenemos como algo incluso peyorativo, pero no estamos hablando. A nivel mundial, el término secretario se utiliza como un cargo muy alto, por ejemplo, el secretario general de la ONU. Cargo más alto que tiene la ONU, se llama así, secretario general, ¿sí? En Estados Unidos los ministros se llaman secretarios, ¿sí? El secretario de Estado, el secretario del Interior, el secretario de Defensa, en fin, así. Tiene esa clase de nombres. Entonces aquí lo utilizamos, digamos, mal. Entonces cuando uno habla del secretario del juzgado, la gente tiende a pensar en ese asistente cargo técnico sin importancia. No, es el cargo de segunda categoría. Es la persona que está por debajo del juez, el secretario del juzgado. Es más, el secretario tiene que ser abogado. Tiene que ser abogado para desempeñar el cargo de secretario. Es la persona que firma los oficios, los despachos comisorios, las notificaciones.
Las autenticaciones. Es la persona que fija las audiencias y está pendiente del vencimiento de términos. Además, que cuando el juez no está, el secretario es la autoridad dentro del juzgado. Ay, qué pena. Después de que es la persona que firma los oficios, dijiste otra cosa, ¿qué fue? Los despachos comisorios, Gracias. las notificaciones y las autenticaciones. Los despachos comisorios es cuando se comisiona a otro funcionario para que haga algo. Por ejemplo, hay que ir a hacer una audiencia de inspección judicial a una finca. Hay que ir a una finca para constatar los linderos, ¿ya? Pero el juez no puede ir porque queda por fuera del área de su territorio. Entonces él comisiona a otro juez de ese lugar para que él vaya. Eso se hace mediante un despacho comisorio. Es decir, un documento donde se le solicita a esa otra persona para que vaya y haga la audiencia a nombre de este juzgado y que allá verifique estas y estas cosas. Eso es un despacho comisorio. Profe, dijiste que cuando el juez no está, ¿qué? Él es el que manda. Profe, Es el que manda. encargado. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo? Queda como juez encargado. No es que quede como juez encargado porque no es que él asuma el papel de juez, aunque en algunos casos sí. Por ejemplo, cuando el juez se retira o alguna cosa, mientras nombran a un juez, es normal que nombren como juez al secretario, pero tiene que haber un nombramiento por medio de la ley. La ley lo tiene que nombrar como juez interino, digámoslo así. Pero cuando el juez no está, el que manda ahí, el encargado del juzgado es el secretario, pero él nunca asume las funciones como juez a menos que oficialmente se le nombre como juez, que pasa mucho. En muchas oportunidades ocurre que lo que les digo, el juez se retira, se jubila o cualquier circunstancia así, y mientras llega el nuevo juez que va a pertenecer al juzgado, a esta persona se le nombra como juez interino mientras tanto. Incluso también es muy común que esas personas se presentan al concurso como jueces y que pasan a ser jueces y entonces salen del cargo a ser jueces. Es supremamente común. Como también es muy común que, por ejemplo, usted era juez municipal y pasa a ser secretario de circuito o secretario del tribunal, porque aunque usted ya no es juez, gana mucha más plata. Y yo sinceramente prefiero ser, ¿cómo era que decía ahí? Auxiliar de magistrado que juez municipal, ¿o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan en la lista que vimos? Que era como 30 y punta millones de pesos que ganaba. El otro ganaba 32 y el otro ganaba como 28, creo que era. Pues yo prefiero ser auxiliar de magistrado que juez municipal o de circuito, le cuento, pues. Pero bueno, estas son las cosas. Paola, cuénteme. No, profe, otra cosa de pronto como para contarle a los compañeros, pasa lo mismo cuando un secretario de Hacienda puede reemplazar al alcalde cuando esté de vacaciones o esté en otras comisiones Pero diferentes. tiene que haber un nombramiento específico. Sí. Pero en este caso un secretario también puede hacer eso. Pasa lo mismo que con los juzgados. Exactamente, pero tiene que existir ese nombramiento donde se diga, usted va a hacer el papel de esto mientras pasa tal cosa. Que ocurre mucho, o sea, es muy, muy común lo que vos decís. Cuando el alcalde sale a vacaciones, que tiene derecho, tiene que nombrar un alcalde encargado y generalmente se nombra al secretario más importante, que tiende a ser el secretario de Hacienda, generalmente es el que nombran, pero puede ser cualquiera pues, y generalmente lo nombran a ese encargado. ¿Se acuerdan que Aníbal Gaviria estuvo un tiempo que no estaba ejerciendo la gobernación y entonces nombraron a un gobernador encargado? Creo que ese man era el de Hacienda, ¿no? ¿Qué cargo desempeñaba ese señor? No me acuerdo. Pero hacía parte, pues, ahí de la cúpula. Son nombrados como juez provincial. No sé a qué te referís con juez provincial, no conozco el término. O sea, tenemos juez municipal, que es el de municipio.
Juez de circuito, que es una ciudad importante donde hay varios municipios. También tenemos los tribunales superiores de circuito. Provisional, juez provisional, eso sí, provincial no, pero provisional sí. Es que lo leí mal. Y fuera de eso, como lo escribió con un error, un horror ortográfico gigantesco, peor. ¿Sí? Entonces sí, lo nombran como juez provisional cuando el juez, mientras nombran a uno, lo pueden nombrar como juez provisional. Sí. Eso sí. Segundo que vamos a ver, o tercer empleado, si lo queremos ver así, del juzgado. Porque el primero es el juez, el segundo es el secretario. Entonces podemos decir que este es el empleado número 3 o que es el segundo si nada más empezó la lista pues desde el secretario. Tercero, el sustanciador. Este es el empleado de tercera categoría. El sustanciador es el empleado de tercera categoría y es quien proyecta los autos y las sentencias. Quien proyecta los autos y las sentencias. Es decir, el que construye el esqueleto de las providencias. Quien da el sentido o la motivación de los mismos. Luego el juez revisa ese esqueleto que construyó la persona, esa motivación preliminar, la revisa, la corrige y las firma. De esa forma se le facilita el trabajo a los jueces. Entonces, el sustanciador lo que se encarga es de ir redactando, digámoslo así, todas las providencias que va haciendo el juzgado, autos y sentencias. Se las pasa al juez, el juez revisa, complementa, corrige lo que considera y luego firma. Ese es el sustanciador, que es el empleado de tercera categoría. Luego viene el siguiente, que es el que tiene el peor nombre de todos, porque del nombre uno se imagina de todo menos esto. El empleado de cuarta categoría se llama oficial mayor. Dígame quién no piensa que el oficial mayor es la persona que debería tener el mayor rango de todos los que están ahí. No, ese debería ser el nombre del secretario, oficial mayor. Sobre todo que es un nombre como militar, como oficial mayor. Uno lo ve y dice como, a la orden, mi oficial. ¿Cierto? Mi mayor, como dirían los militares. A la orden, mi mayor, sí. Pero no, en realidad es un nombre, yo no sé de dónde sacan estos nombres, la verdad. No sé quién se inventó pues eso, pero pues esa es la definición que se le da en Colombia. El oficial mayor es el empleado de cuarta categoría. Y tiene a su cargo la guarda de los expedientes, activos y el archivo de los expedientes tramitados. Profe, ¿me repite, por favor? Qué pena. Es el que tiene a cargo la guarda de los expedientes activos y el archivo de los expedientes tramitados. Espérenme a ver que estoy aquí buscando una imagen para mostrarles cómo funciona esto. Esta es la más fácil que... Miren. En esta imagen de acá, usted va a ver más o menos un juzgado. Como cada año llegan muchísimas demandas y demás, es muy fácil usted encontrar en los juzgados
¿cómo se llama así? Anaqueles así guardados. O sea, yo miro si puedo abrir imagen en una pestaña nueva. A ver, mira. Mire, acá, miren esto. Entonces, miren aquí estos anaqueles y aquí están las carpetas. Y ven estas pestañitas de colores. Cada juzgado tiene un código por color. Miren acá las pestañas. Unos códigos por colores para cada año. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, vamos a poner para el año 2021 este rosadito. El 2020 va a tener este amarillo. El 19 es el verde. El azul es el del 18. Y así cada año ellos escogen un papelito que se le pega aquí en las pestañas a estas carpetas. Y aquí ustedes ven que tienen como unos números. Entonces es que cada año tiene un radicado. Entonces el radicado es 2021 y los procesos que llegan se van poniendo en orden en orden cronológico. Entonces empieza 2021, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así va subiendo a medida que se van presentando los casos en el juzgado. Entonces, para usted mantener todo organizado, usted debe tener unos archivadores especiales donde usted tenga todo organizado por años. Entonces, aquí están los del 2018, los del 19 así, y van estando por orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Pero cuando se van tramitando, cuando ya se acaban los procesos, usted no los puede dejar aquí porque son muchos. Imagínense, pues procesos desde 1970, 1950. Entonces, ¿qué pasa con esos procesos? Una vez que se terminan, a los juzgados les dan unas cajas de cartón más o menos así de anchas. Y en esas cajas de cartón, los oficiales meten carpetas, las que les quepan ahí y le ponen un número a la caja, dependiendo de cuántas cajas lleva el juzgado, entonces la caja 500, 300, 200, 100, la que sea, y hacen una relación de cuáles son los procesos que están dentro de esa caja, y eso se mete a un sistema, y la caja la envían a unas bodegas que tienen especiales contratadas, la rama judicial, para guardar todos los procesos viejos. Entonces ahí está Profe, el archivo del juzgado. Diferente a los procesos activos que sí están ahí en el juzgado. Dígame. eh, no es como, pues esos últimos dos, como el citador y el escribiente. Esos son otros. El citador y el escribiente son otros que los vamos a ver ahorita. Ah, ok, profe, gracias. Entonces, tenemos que esta persona es la que se va a encargar del archivo, de los expedientes activos y de los expedientes terminados. De los expedientes activos los va a mantener organizaditos, y así en unos anaqueles, o hay algunos que tienen puertecitas, cajones, ¿sí? Ya cada juzgado tiene sus diferentes formas de organización. Y de mantener el archivo de que en la caja tal están los expedientes tales y tales, porque las cajas no están en el orden que están los activos. ¿Por qué no? Porque los procesos se van terminando en momentos diferentes. Entonces las cajas se van llenando y en cajas pueden haber procesos de diferentes años. Entonces, ¿qué pasa si por cualquier circunstancia una persona necesita un proceso que se terminó hace 5 años? Se debe dirigir al despacho y solicita que se desarchive. Y entonces se busca en el libro radicador que dice Valeria, se busca y nos dice, ese proceso se archivó en la caja 503. Entonces se solicita un mensajero que va hasta el lugar de donde están las bodegas, busca en el sitio donde está el juzgado específico, busca la caja 503 de ese juzgado, abre la caja, saca ese expediente y lo lleva al juzgado. Allá le toman las copias o lo que necesiten hacer, y cuando ya terminen con eso, se debe volver a guardar en la misma caja, y así se mantiene el orden de los procesos en los juzgados. ¿Listo? Así es como funciona. Siguiente para terminar, el escribiente. El escribiente es el empleado de quinta categoría. El escribiente es el encargado de recibir y catalogar los memoriales. ¿Cómo así?
todo lo que las partes, los abogados, le envían a los jueces, todas las comunicaciones, señor juez, por favor apláceme esta audiencia, señor juez, solicito un recurso, señor juez, le pido esta otra prueba, señor juez, deme copia de esto. Todo lo que pidan los abogados al juez por escrito se llama memorial. Un memorial es una carta del abogado al juez donde diga lo que sea. Eso es un memorial. Lo que pasa es que ustedes saben que los abogados nos gusta ponerle nombres raros para que parezca que son más, ¿sí? Entonces, memoriales. Entonces, todos los días se reúnen los memoriales que han sido presentados en la mañana y en la tarde. Entonces, a las 12 del día se reúnen todos los que se presentaron en la mañana. Y en la tarde, al otro día, por la mañana recién abren, le entregan a usted todos los que se presentaron desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde. Entonces, a usted por la mañana, cuando uno recién entra a las 8 de la mañana, le entregan un montoncito, una carpeta con todas las cosas que se pidieron y una lista donde viene el memorial y para qué proceso va. Entonces, esa persona llega y coge y se para en los archivos y dice, a ver, este memorial va para el 2018-320. Entonces, busca en el año 2018 el proceso 320. A ver, está aquí, lo saca, le pone el memorial y lo deja a un lado para que se tramite, para que miren a ver qué es lo que está pidiendo. Y así busca, este es para el 2021-4. Ese proceso es nuevo, entonces está aquí, lo saca, y así todos los días, todos los días. Entonces todos esos memoriales hay que sacarlos, ponerlos en una parte para darles trámite, para ver qué es lo que está pidiendo la persona, está pidiendo una prueba, está pidiendo una copia, que se aplace una audiencia, en fin. Entonces esa persona se encarga de hacer eso y apenas se tramite, volver y regresar al archivo donde estaban las cosas. Entonces eso es lo que hace el escribiente, estar pila de eso. Y por último está el citador, que es el empleado de sexta categoría, que es un empleado que ya casi ningún juzgado tiene, sino que lo tiene todo el Palacio de Justicia, que es la persona que le corresponde citar a las personas que deben concurrir al juzgado. Entonces ya encuentra usted un citador para los juzgados de Envigado, un citador para los juzgados de Itagüí, un citador para los juzgados de Medellín, pero ya no es común que haya un citador por juzgado. Puede ocurrir que dentro del juzgado todos se repartan estas tareas y que todos hagan de todo lo que acabamos de decir. Sí. Cuando yo hice la práctica en el juzgado primero civil municipal de Envigado, todos se repartían esto. Todos se repartían todas las tareas. Entonces, por días, el primer día el secretario recibía los memoriales, el segundo día los recibía el tercer día de y así todos los días iban cambiando para que todos hicieran de todo y así de esa manera, digamos que nadie se aburre y todo el mundo hace de todo un poquito. Pero hay cosas que sí solamente las puede hacer el secretario o las puede hacer el juzgado. Por ejemplo, las audiencias solo las puede celebrar el juez. Los oficios, los despachos comisorios, solo las puede firmar el secretario. Pero de resto, lo de que mantener el archivo, que organizar esto, que organizar, eso sí lo puede hacer todo. ¿Sí? Lo pueden hacer todos. Ya depende de la organización interna del juzgado, pero si nosotros nos tuviéramos que ir a lo que estrictamente hace cada uno, pues ahí está lo que hace cada uno. Sí, hay juzgados donde no se encuentran todos los cargos, pero mínimamente en un juzgado hay un juez, un secretario y al menos un escribiente o un oficial mayor, al menos hay esas tres personas en un juzgado. Mínimamente, pues, hay esos tres. Póngale que un juzgado mínimo para funcionar debe tener un juez y un secretario, mínimo. 2 personas, mínimo pues, para funcionar. Pero un juzgado con todas las de la ley tendría todos los funcionarios. Pero lo que les digo, hoy en día ya citador no hay en casi ninguno. Pero lo que sí hay son varios escribientes. Entonces puede tener un juzgado 2 escribientes, un oficial mayor y un secretario, por ejemplo. Así era el juzgado civil municipal de Envigado. Tenía 2 escribientes, un oficial mayor, la secretaria del juzgado, el juez y una estudiante haciendo práctica. Y todos hacíamos de todo, todos proyectábamos sentencias, todos organizábamos los expedientes, repartíamos lo de los memoriales, todos hacíamos de todo. ¿Listo? Porque esa era la regla dentro de ese juzgado.
Entonces, ya saben ustedes quiénes son los empleados del juzgado. Entonces, si usted va un día al juzgado, usted sabe que si usted necesita hablar con una autoridad, pues la autoridad máxima es el juez, pero si no está el juez, entonces ¿con quién hablo? Con el secretario. Listo. César. Me pregunto, para estos cargos sabemos que para el secretario y para el juez exige como mínimo pues ser abogado, ¿cierto? Para los demás Sí. cargos, ¿qué exigencia hay? Para ser oficial mayor se exige ser estudiante de Derecho de los últimos años, de los últimos 2 años, estudiante de Derecho. Para ser escribiente, no se requiere ser estudiante de Derecho, sino que podría ser, digamos, cualquier persona. Pero generalmente se escogen a personas que están empezando Derecho o personas que quieren estudiar Derecho, pero no requiere ninguna especialidad. Se requiere abogado sí para juez, abogado sí para secretario y estudiante de Derecho de últimos años para oficial mayor y sustanciador. Para esos 2 se requiere ser estudiante de Derecho. Para escribiente no y para citador tampoco. Profe, pero sí tienen que tener como otra carrera, pues, o tan siquiera ser técnicos, ¿no? Sí. Entonces, Sí. Pero para ser citador no sí no se requiere nada, ser bachiller. ¿Sí? Pero el problema es que la rama judicial tiene personas de muchas edades donde hay muchas legislaciones laborales mezcladas. Entonces hay personas que están con un régimen donde para llegar a un cargo muy alto no se necesita ni siquiera tener título de ninguna clase, donde hay personas que sí están con otro régimen más actual que sí requiere. Entonces usted, en la realidad, cuando usted va al juzgado, encontrás personas muy diferentes, porque hay muchos regímenes, así como usted encuentra personas que se jubilan a los 50, otros a las 57, otros a los 60 y otros que no se van a jubilar, ¿sí? Entonces, no hay que enredarse con eso, porque hay personas que como empezaron labores en un momento o en otro, para ese momento no se necesitaban esas cosas, para otro momento sí. Bueno, yo creo que ya hemos concluido por hoy y con eso terminamos lo que es el juez y ya la próxima clase podemos empezar lo que son las partes. ¿Listo? Profe, muchísimas gracias. Nos vemos la Ok. próxima semana. Voy a ver si ahorita mismo monto esta clase. Chao, nos vemos. Muchas gracias, profe.